A más de 2 meses de la tragedia del Jet Set, por fin tenemos algo que, bueno, podríamos calificar de buena noticia. Y es que el señor Antonio Espaillat y su hermana fueron arrestados por la Procuraduría y ya se les va a presentar la acusación por sus acciones negligentes. Esto sería una muy buena noticia en miras al buscar justicia, si no fuera porque también nos enteramos que solo le espera, de acuerdo a la acusación que se le ha hecho, 2 años de prisión como pena máxima por esta acusación de homicidio involuntario. Pero esto es mucho más que homicidio involuntario. No se vaya, vamos a refrescar un poco la memoria con dolor de nuestra alma y a no olvidar que aquí hay algo mucho más allá que un resultado no calculado, una tragedia inesperada. Aquí se trata de negligencia con conocimiento del tipo de resultados que esto tiene. Ya vengo. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Quiero recordarles que pueden ir comentando junto conmigo. No tienen que esperar a que termine el video para dejar un único comentario. Vayan comentando junto conmigo según vamos desglosando todo este tema. Y de entrada tenemos la noticia de que la acusación que presentará la Procuraduría es de homicidio involuntario. Pero hay un empleado que ya ha denunciado y con pruebas que presentó a la Procuraduría, de que el señor Espaillat sabía de las terribles consecuencias que tendría el poder realizar ese concierto en las condiciones en las que se encontraba el edificio. Ya se lo habían avisado y le habían dicho que no era prudente realizarlo y sin embargo él dio la orden de que se siguiera adelante con la agenda programada para ese establecimiento. Y finalmente pues tenemos más de 230 fallecidos y unos 180 heridos, de unos 426 afectados. Estamos hablando de una tragedia del tamaño de la caída de un avión de pasajeros sobre una ciudad pequeña. Y lo que se alega es homicidio involuntario en lugar de la negligencia consciente. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ponerlo un poco al día de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El señor Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, su hermana, quienes eran propietario y administrador del Jet Set respectivamente, fueron citados por Wilson Camacho a la Procuraduría para prestar sus declaraciones, para su interrogatorio. Ellos llegaron de su propio pie y luego de los interrogatorios, entonces se anuncia que se había decidido dejar en arresto y, por supuesto, presentar ante un juez para solicitar medidas de coerción al señor Antonio Espaillat, quien unas horas después fue trasladado de la Procuraduría General de la República a el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que en sus pisos superiores tiene unas celdas especialmente para que las personas esperen su turno para ver al juez de atención permanente. La Fiscalía, los cargos que anuncia que presentará cuando los lleve frente al juez, será de inmensa irresponsabilidad. Estamos hablando de que el señor Antonio Espaillat, en aquella entrevista que le hiciera la periodista Edith Febles, reconoce el conocimiento del deterioro del techo, de que caían fragmentos del techo y de que el problema de filtraciones y de ya el deterioro de la estructura venía desde cuando compraron el edificio. Es decir, él tenía conocimiento desde hacía 30 años de la mala condición del techo del edificio. Desde cuando filtraba gotas de agua hasta el punto en el que hubo que instalar una lona para que el agua no se chorreara adentro. Y por supuesto, el deterioro que la humedad causa sobre la estructura termina provocando el desplome de todo el edificio y bueno, el resto de la historia hasta ese momento ya lo sabemos. Que Antonio Espaillat tenía conocimiento de la condición del techo, bueno, el señor Gregory Adames, que era empleado del Jet Set,
advirtió al señor Espaillat de la terrible condición en la que se encontraba el techo, y aún así el señor Espaillat decide seguir adelante con el concierto que amenizó Ruby Pérez y que, bueno, perdió también la vida en esta tragedia. Por su parte, el señor Gregory también ha señalado sentirse con temor a que fuera a pasarle algo y que responsabiliza al señor Espaillat y a toda su, digamos, estructura comercial de cualquier cosa que a él pudiera ocurrirle. Recuerden que quien sostiene una acusación sobre la irresponsabilidad del señor Espaillat es precisamente este empleado que señala que el señor Antonio Espaillat sabía de la condición del techo porque él mismo le había informado al señor Espaillat el estado deplorable en el que el techo se encontraba. Así que el señor Gregory Adames es el testigo clave de la fiscalía para poder conseguir una condena contra el señor Antonio Espaillat y su hermana. Por su parte, la ONESBI presentó un informe preliminar donde señala fallas en la estructura del edificio, la sobrecarga por equipos de gran peso y la falta de mantenimiento, lo que coincidiría con lo señalado por el empleado de la discoteca en la mala condición del techo, complementando el conocimiento por parte del señor Espaillat, que es el responsable de que se le diera el mantenimiento correspondiente a ese techo. Mientras, la fiscalía señala que el señor Espaillat ha intentado intimidar a empleados del Jet Set para evitar que divulguen información que pudiera resultarle incriminatoria. Esto sería posiblemente la principal razón por la que la fiscalía podría solicitar una coerción que implique la retención física del señor Espaillat por falta del sistema de justicia. Es decir, sería enviado a prisión preventiva para poder conseguir que no pudiera manipular a los testigos u otros empleados de sus empresas que pudieran dar información acerca de la mala condición y de su irresponsabilidad. Ahora bien, ¿qué hay de los contratistas que instalaron los aires acondicionados, los tinacos, que hicieron la perforación en el techo para poder introducir la tubería? ¿Qué hay de esos empleados que colocaron la lona la noche terrible del concierto de Ruby Pérez, en el que se debía retener el agua, y que en las imágenes que se tomaron de la fiesta esa noche podemos ver esa lona azul incluso caer justo antes del desplome del techo? Esos no son empleados directos del Jet Set, a pesar de que sí subieron, hicieron el trabajo y pudieron ver la condición en la que se encontraba el techo, hicieron las instalaciones y notaron la falta de reparaciones. Ahora, a pesar de ser testigos clave, no figuran en la nómina del Jet Set, por lo que la fiscalía tendrá que identificar quiénes son esos contratistas, contactarlos y sobre todo protegerlos para evitar que pudieran ser manipulados de parte del señor Espaillat, al igual que, como presume la fiscalía, pudiera estar haciendo con empleados del Jet Set. Ahora bien, no solo la familia Espaillat tiene responsabilidad. El Estado y incluso el ayuntamiento tienen su cuota de responsabilidad. La supervisión de las infraestructuras, de los servicios de seguridad, de emergencia, del mantenimiento. Recordemos que hubo un incendio en el Jet Set en el 23 y que se hizo una remodelación, se cambió una planta eléctrica, y si los bomberos fueron a sofocar ese incendio, los bomberos debieron presentar un informe de la estructura. El departamento de bomberos es una autoridad en lo que tiene que ver con la seguridad dentro de un edificio. El ayuntamiento, si era desfavorable para la utilización del edificio, ese informe de los bomberos debió clausurar el edificio. Igualmente, el Estado cuenta con instituciones cuya función es supervisar el correcto estado de las estructuras en donde habrán seres humanos dentro. Así que debieron detectar a tiempo la mala condición en la que se encontraba el edificio del Jet Set y haberlo clausurado por encima de las relaciones y la influencia que pudiera representar el señor Espaillat.
En este punto ya solo nos queda el alivio, la alegría a medias de que la última sobreviviente, o sea, la última persona que por fin ya sabemos que va a sobrevivir a esta tragedia, es Jennifer Taveras, quien pasó 65 días internada en un centro de salud en condición delicada, fue mejorando hasta que finalmente ya se ha confirmado que sí, sobrevivió a esta tragedia. Más de 180 personas quedaron heridas física y emocionalmente, con marcas que nunca van a desaparecer. Y a todo esto, más allá de que sea encarcelado los hermanos Espaillat, es importante saber que estas personas que resultaron heridas y los familiares de los fallecidos reciban una indemnización suficiente, no para compensar las pérdidas y sufrimiento, pero sí suficiente como para que les ayude a seguir adelante con sus vidas luego de esta tragedia. Y finalmente, ha quedado claro que todo esto es producto de un grandísimo descuido de parte de empresarios que priorizan sus ganancias antes que la seguridad de los clientes que le dan sus ganancias. Estamos hablando de posiblemente uno de los delitos más crueles que puedan existir, que se hagan desde la parte comercial. El señor Espaillat decidió no prestar atención a la estructura de su edificio, que se desplomó sobre la cabeza de más de 400 personas, de las que perdieron la vida más de la mitad, y 180 de ellas lograron salir de abajo de los escombros. Y tenemos la esperanza de que puedan al menos completar una vida promedio con algo de dignidad, si es que la justicia dominicana no se dobla al final. En este punto, la acusación que se le ha presentado al señor Espaillat solamente podría significar 2 años de prisión, a menos que el juez de la instrucción decida agregar entre los cargos producto del proceso de la investigación la negligencia consciente, dejando entonces establecido que el señor Espaillat deliberadamente no le dio mantenimiento a su edificio, a pesar de que sabía que esto tenía como consecuencia el desplome y la posible pérdida de vidas. Pero para ahorrarse un dinero que, según un video que figuraba en las redes sociales a principio de todo esto, en donde una persona que decía haber sido contratado para evaluar y reparar el techo del edificio, al decir que el presupuesto era de 4 millones, el señor Espaillat decidió que no, que eso era mucho dinero, que no lo iba a hacer. Sin embargo, cuando se le pregunta en la entrevista con Eddie Febles sobre ese video, él dice que 4 millones no alcanzarían ni siquiera para reparar una esquina del techo, lo que deja claro que él tenía conocimiento de la deplorable condición en la que estaba el techo, que 4 millones no alcanzaban ni para reparar una esquina. Ahora bien, si la justicia dominicana, si los jueces deciden hacer bien su trabajo, impartir correctamente justicia, podría sentarse un precedente para otros empresarios en el futuro que supervisen sus edificios sabiendo que provocar pérdidas de vidas por su negligencia podría también arruinar la vida de ellos. De otro modo, si la justicia no hace correctamente su trabajo, si los jueces no son responsables, este caso quedaría perdido en el olvido y enterrado junto con las víctimas de esta tragedia. Pero ahora yo quiero leerle. Déjeme en los comentarios qué usted piensa de todo esto. Yo sigo creyendo que el señor Espaillat merece 30 años de prisión. Coménteme qué usted cree de todo esto. Ya que anda por ahí, suscríbase y active la campanita y visite la tienda. Hay 2 o 3 cosas muy chulas, quizá algo le guste, están a precios razonables. Si este video le gustó, dele a me gusta, y si no le gustó, entonces mire ese otro video que posiblemente sea la continuación de este caso del arresto de Espaillat y usted se entere de lo último que ha pasado. Así que vamos, cliquele a ver qué es lo que hay ahí.